Bienvenidos a una nueva clase de quechua boliviano. En la clase de hoy veremos el pasado imperfecto. En una de las primeras clases vimos el pasado perfecto, que es el RQA, y abarca a la mayoría de los pasados que tenemos en español. Pero hay algunas excepciones, y una es esta, el pasado imperfecto. Es muy específico. Va a describir hechos que el sujeto realizaba por costumbre o hábito. Esa es la consigna que tiene que cumplir para que sea pasado imperfecto en quechua. No es exactamente igual al pasado imperfecto del español, porque a veces el pasado imperfecto del español lo vamos a traducir con RQA. Aquí tengo dos ejemplos típicos. El primero, cacha runa carca. Era una persona buena. Era es el pasado imperfecto del español, pero aquí lo estamos traduciendo con el RQA. Igual que en el segundo ejemplo, mana y echar canicho, no sabía. Sabía es el pasado imperfecto del español, pero acá lo estamos traduciendo o poniendo con RQA también. Entonces, no siempre. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar el pasado imperfecto y cuándo vamos a utilizar el RQA? Bueno, cuando se puede traducir con el verbo soler. El verbo soler es de yo solía hacer algo para indicar que yo tenía la costumbre de hacer algo. Soler en pasado, ¿no? Yo solía hacer esto, yo solía hacer lo otro, él solía. Bueno, si lo podemos traducir así, entonces en quechua vamos a utilizar el pasado imperfecto. Igual ahora vamos a ver la conjugación y con eso nos va a quedar un poquito más claro. Aquí tenemos la conjugación. La conjugación va a ser siempre así. Al verbo, ¿no?, que estamos conjugando le vamos a agregar la J nomás. Le vamos a sacar la I, como siempre cuando conjuguemos, y le ponemos la J más el verbo auxiliar cae. En el quechua normalizado sería la Q al final del verbo más el verbo auxiliar cae. No queda exactamente igual. Vamos a hacerlo con el verbo ri, que es ir. En el quechua normalizado vamos a poner la Q y no va a cambiar esto. Va a quedar igual la I. Aunque en la pronunciación sí cambia. Por eso es que yo, al poner la J, que es más parecido a lo que se pronuncia y no es escrito en escritura normalizada, voy a cambiar la I por la E. Pero si ustedes están escribiendo normalizado, entonces va a quedar como I nomás. Lo que se va a conjugar acá es el verbo auxiliar, el verbo cae. Ñoca, res, cani. Yo iba o solía ir. Entonces, si lo podemos traducir como solía ir, a lo que queremos decir, entonces va a ir esta conjugación del pasado imperfecto. Can, res, canqui. Tú ibas o solías ir. Pai, res. Acá una pequeña aclaración. Como no existe la tercera persona del singular con el verbo kai, en esta conjugación el verbo auxiliar kai no se va a utilizar. Solo va a quedar el res con la J, nada más. Él o ella iba. Ñocaiku res kaiku o ñocanchas res canches, lo mismo. Íbamos, nosotros íbamos, exclusivo, inclusivo. Cancuna res canquiche, ustedes iban. Paicuna res cancu, ellos iban. Así que notamos algo interesante, ¿no? Lo que se va a conjugar es el verbo auxiliar. El verbo que en realidad en español se está conjugando va a quedar siempre igual. Y el verbo auxiliar nos va a indicar la persona que está realizando la acción. El tiempo ya lo sabemos, es pasado. Siempre va a ser pasado, refiriéndonos a una costumbre o un hábito. Vamos a ver algunos ejemplos con unas oraciones. Antes de pasar al siguiente, a los ejemplos, les quería mencionar que este va con el chu, ¿no? Si decimos mana, ñoca, res, chucani, y va a ir en él con la J, digamos, el chu. Bueno, aquí vamos a ver 4 ejemplos para saber cómo utilizarlo a esta conjugación, ¿no? Cómo utilizar esta conjugación. Sap ap unchay paiwan parlamos cani. Iba a hablar con ella cada día. Sapap unchay, cada día. Paiwan, con él o con ella. Parlamos cani. Iba a hablar.
Acá, ¿por qué cambia y no es hablaba con ella cada día? Porque está el mu, ¿no? El mu ya hemos aprendido que a veces se utiliza para ir a hacer lo que dice la acción, que está acompañando ese infijo. Entonces acá es iba a hablar con ella. Si fuera parlas cani es hablaba con ella. Segundo ejemplo. Paga mana chaita roacho. Él no hacía eso. No era su costumbre hacer eso. De nuevo aquí vemos lo que les dije. El chu va acompañando al verbo que está con la J o con la Q si es el normalizado. Siguiente. Tu cuirrexiscalia cascanche. Todos éramos conocidos. En este caso sí es el imperfecto con el verbo kai por el contexto de la oración. En ese momento todos nos conocíamos porque éramos poquitos, por ejemplo. Cuarto ejemplo. Paikunawan tiacos canquiche. Vivían con ellos. Ustedes, ¿no? Ustedes vivían con ellos. Solían vivir con ellos. Solíamos conocernos todos. Él no solía hacer eso. No era su costumbre. Más o menos para que se den una idea de cuándo se utiliza este pasado imperfecto. Muy bien, con esto terminamos la conjugación del pasado imperfecto, pero ahora vamos a ver por qué. Este siempre va a ser pasado, ¿no? Para costumbres o hábitos del pasado. Y ahora, ¿cómo se dice cuando yo tengo una costumbre o un hábito en el presente? En la próxima pantalla veremos eso. Para decir que alguien tiene una costumbre en presente, en quechua se va a utilizar el verbo yachay. El verbo yachay es literalmente saber. Y yo sé que los que son de Bolivia están acostumbrados a esto porque aquí en Bolivia se dice, ¿sabes comer eso? ¿No? Para preguntarte si tienes la costumbre de comer eso. Pero eso no es del español, sino es del quechua. Entonces, en quechua se pregunta yachay para saber o si alguien tiene la costumbre de hacer algo o para indicar que tenemos costumbre podemos decir yachani, yachanche, y entonces según el contexto estamos diciendo que tenemos la costumbre. Por ejemplo, en oraciones como esta, chaita mi cuita yachan, sabe comer eso, es la traducción literal, pero lo más correcto en español es decir está acostumbrado a comer eso, lo come siempre. O en la segunda oración, Kaiman Hamuita Yachani, sé venir aquí. Pero no estamos hablando de sé, de saber, de tener conocimiento, ¿no? Sino de costumbre. Entonces lo vamos a traducir como tengo la costumbre de venir aquí o acá. Los que están en Bolivia les va a resultar más fácil entender esto porque es así como se habla aquí en Bolivia. Pero quizás los que están en otros lados les va a costar un poquito porque el verbo yachay es saber y el saber no se utiliza como costumbre en español, solo aquí en Bolivia, entonces por eso lo aclaro. Y para decir acostumbrarse vamos a utilizar el verbo yachay cucuy. Ese verbo podemos decir para acostumbrarnos a hacer cualquier cosa. Y con el sufijo man señalaremos qué cosa es a la que nos estamos acostumbrando, a la que nos acostumbramos o a la que nos acostumbraremos. Pisimanta pisi chaylan kaiman y echaykukorkanko. De a poco se acostumbraron a ese trabajo. Va a ir marcado la cosa, el objeto al que se acostumbran, ya sea un verbo o un sustantivo, con el man. Espero que hasta acá se haya entendido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios y les estaré respondiendo. Y nos estamos viendo en el próximo video.